Impresionismo, equipo 3. La aparición del impresionismo ocurre como consecuencia de un cambio social importantísimo. Durante finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX suceden la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, el Imperio de Napoleón, la restauración de los movimientos sociales y las reformas burguesas. La filosofía racionalista del siglo de las luces se desvanece junto al romanticismo. Queda atrás la estilística donde el sentimiento, la imaginación y las pasiones gobiernan las artes. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, donde nace el impresionismo, se produce un crecimiento económico en Europa. La intensificación del comercio y el progreso técnico lleva a la consolidación de la burguesía. Las clases sociales se reorganizan y los dirigentes socialistas de toda Europa se reúnen para hablar de aquellos cambios. La filosofía de entonces es positivista y realista, donde se prueban las cosas y se exige la transformación del mundo. El arte cambiaba en conjunto con la sociedad. Este estilo se corresponde con una transformación social y filosófica. Por un lado, el florecimiento de la burguesía, por otro, la llegada del positivismo. La burguesía, como nuevo fenómeno social, trae sus propios usos y costumbres. Unos afectan al campo, que deja de ser un lugar de trabajo para convertirse en un lugar de ocio. Estas son las excursiones campestres retratadas por Monet y Renoir. El estilo se clasifica como la primera ruptura del proceso que desembocará en el arte moderno. En los cuadros de los inicios del siglo XIX no se valoraban los paisajes ni los bodegones. Por lo tanto, el impresionismo no solo abre los ojos del espectador a la técnica, sino que también a la variedad de formas y la captura de paisajes cotidianos vistos desde las más ingeniosas perspectivas. Las pautas que consumen esta tendencia son el movimiento del paisaje, la naturalidad de las formas y la pureza. El movimiento impresionista se da a lo largo de una época marcada por las guerras entre países europeos, como la Guerra Franco-Prusiana en 1870 o la Primera Guerra Mundial en 1914. También destacan las numerosas revueltas organizadas por los países coloniales con el objetivo de conseguir su independencia de la metrópoli. El objetivo principal del impresionismo es sustituir el ideal dominante de belleza por el nuevo de libertad. Para entender este paso hay que indagar el contexto histórico-social. Impacto del ferrocarril. Por primera vez se experimentó el concepto de velocidad. La retina captaba así una realidad distorsionada. Impacto de la fotografía. La fotografía demostró que lo que determina la visión es el color y no el dibujo. Con ello se rompen planteamientos clasicistas anteriores. La fotografía trajo consigo el concepto de la instantánea, que será utilizado por Degas para sus composiciones de bailarinas. Impacto del óleo en tubo. Se generaliza a mitad del siglo XIX. Trae consigo una consecuencia muy revolucionaria, ya que el artista no tiene por qué elaborar cuidadosamente los pigmentos. De ahí que el pintor salga del taller para pintar al aire libre. Impacto de la naturaleza y de la luz. El estar al aire libre revela una nueva realidad, una realidad llena de luz gracias a cuya proyección es posible el color. Impacto del tiempo. Es la era de los relojes. El tiempo es un tema que obsesiona al hombre, y en particular al pintor. La técnica de los nuevos pintores necesita una pincelada rápida y hábil. El término impresionistas les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico Louis Leroy, al ver la obra de Monet, Impresión Atardecer o Impresión Sol Naciente, en la exposición de 1874. Lo habitual era exponer en el salón oficial. Características principales. Algunas características del impresionismo como corriente artística son: énfasis en los fenómenos instantáneos de la luz, temas cotidianos sin trascendencia, tendencia a la desaparición del dibujo, desaparición del claroscuro, coloración directa sobre lienzo, uso de pinceladas como brochazos y puntos para construir efectos de color, poca o nula profundidad espacial. Los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y tan solo sugirieron las formas, empleando para ello los colores primarios, azul, rojo y amarillo, y los complementarios, naranja, verde y violeta. Consiguieron ofrecer una ilusión de la realidad aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas de color cortas y yuxtapuestas. Temas principales.
Los pintores dejaron sus talleres para pintar en la naturaleza. Eso fue totalmente nuevo en el ambiente. Comenzaron a pintar en los bosques, playas, orillas de canales, teatros, circos y cafés. Salir a pintar al exterior era toda una revelación. Los movimientos de la luz, de los animales y los seres humanos fueron fuente de estudio y conocimiento del impresionismo. Buscaban capturar ese momento en que aparece la magia, la luz, tal como podía hacer un botánico cuando descubría en una montaña lejana una nueva especie de flor silvestre. Era la unión de la ciencia con el arte por el naturalismo. El artista ya no quería fotografiar la realidad para imprimirla sobre un lienzo, sino que interpretarla con sus propios ojos, luminosa, eléctrica, de vibrantes colores en las atmósferas llenas de vida. Así las cosas, los impresionistas no representaban grandes temas históricos, religiosos o mitológicos, sino temas cotidianos como el paisaje urbano y la vida burguesa que les permitieran explorar la luz y el movimiento. Materiales y técnicas. Muchos utilizaron acuarelas y óleos, pero no estaba restringido a ningún material en concreto, dado que lo que se buscaba era crear una emoción, y es por esto que primaba la emoción por encima del material escogido. Es decir, que si un artista se sentía cómodo con un material en concreto y conseguía su objetivo, no había ningún problema porque todo material estaba permitido. Manifestaciones artísticas. Al igual que en otros movimientos, el impresionismo nació en la pintura y fue trasladado posteriormente a la literatura. Esta se caracterizaba por centrar su atención en la vida mental de los personajes. Esto incluía la narración de sus apreciaciones de la realidad, sus sentimientos, sensaciones y emociones. Los impresionistas perseguían el objetivo de presentar las historias retratadas desde un punto de vista subjetivo de la realidad. Para ello, tomaban una acotada selección de detalles que les permitían transmitir las impresiones sensoriales que un incidente o escena provocaba en un personaje. Edmond y Jules Goncourt fueron dos escritores franceses reconocidos por ser los fundadores y representantes del impresionismo literario. Sus obras se caracterizaron por la descripción de la vida cotidiana en París, lo cual constituye en la actualidad un legado literario y cultural de gran relevancia. Octave Mirbeau. En su trabajo periodístico se destacó por su crítica social y sus atrevidas innovaciones literarias. Fue defensor de los pintores impresionistas, fuertemente criticados por la sociedad de la época. Más adelante, él mismo se acercaría a este movimiento desde la escritura. Adelina Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf. Sus novelas fueron particularmente innovadoras en lo referente a las estructuras temporales y espaciales de la narración. Perfeccionó su estilo de monólogo interior en el cual se presentan los pensamientos de los personajes de forma natural. En ellos se representa el fluir inconsciente y no estructurado de las ideas, lo cual le permitió equilibrar los mundos racional e irracional. Gracias a sus novelas Señora Dalloway y Corazón de la Oscuridad, se le considera una de las representantes de esta corriente. Se ha dicho que estas novelas son los mejores ejemplos de un género complicado de explicar y describir. El contagio de la pintura y de la literatura llega a la música un poco después, pero animado por la misma filosofía estética y acomodado a la nueva materia de expresión, que en este caso es el sonido. Al igual que en la pintura, la primera víctima había sido la precisión del contorno. En música, ese contorno se corresponde con la melodía, que al diluirse en el sentido tonal, queda desdibujada y a la deriva. Es mucho más difícil, por ejemplo, encontrar un aficionado que tararee una melodía impresionista que una romántica. Se utilizan escalas exóticas, tomadas frecuentemente de folclores ancestrales e incluso de culturas lejanas geográficamente, como la escala pentatónica de 5 sonidos o la de tonos enteros. La predilección pictórica por la luz y el color se traduce en música por la exquisitez tímbrica, que obtiene los mejores resultados de la instrumentación y de la sutileza del sonido, por encima del virtuosismo, del piano, por ejemplo, tan característico del romanticismo. El piano durante el impresionismo exigió de los intérpretes un gran esfuerzo, debido al uso de los pedales para otorgar resonancia y color a las nuevas sonoridades. Entre sus representantes destaca Claude Debussy. Fue uno de los más importantes compositores franceses y una figura central en la música europea de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En 1894 estrenó Preludio a la siesta de un fauno, basado en un poema bucólico de Stéphane Mallarmé,
que también fue ilustrado por el pintor impresionista Monet. La arquitectura impresionista no existe como tal, pero en este siglo se pueden encontrar algunos otros estilos que se pueden relacionar. Algunos aspectos importantes de la arquitectura en esta época son: inicio de las estructuras rígidas como consecuencia de la revolución industrial. Inicio del funcionalismo en las estructuras. Había una búsqueda de que las estructuras tuvieran estilo por sí mismas sin necesidad de adornos. Arquitectura del acero. Surgen estructuras como el Palacio del Cristal en Inglaterra y la Torre Eiffel en Francia. Surge el eclecticismo, suma de las mejores cosas, tanto materiales como estilos. Inicio de la era de los rascacielos. El objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo espontánea y directa. La escultura en el impresionismo. El impresionismo no existe en la arquitectura y apenas en la escultura, debido a la gran importancia de la luz en sus obras de arte. En este caso, Auguste Rodin es el representante del impresionismo escultórico que supera el academicismo y refleja el interés por captar el movimiento y la luz que consideraba fundamentales para obtener profundidad en la escultura. En 1875 realizó esta escultura titulada La Edad del Bronce. Esta obra causó gran polémica, ya que acusó a Rodin de no haber hecho el vaciado de una escultura de arcilla, sino de un modelo real, debido a la perfección que alcanzó. Gracias a sus amigos, como Degas, logró salir triunfal de este trance. Tras esto, sus esculturas toman dos caminos: la escultura alimentaria, como él lo llamó, decorativa y para vivir, y las esculturas transgresoras, que rompían con la tradición academicista. En el teatro, la expresión más curiosa del impresionismo se da en Rusia, con la aparición de Anton Chekhov. Artistas representativos. Claude Monet, líder del movimiento de arte impresionista. Los cuadros de Monet son reconocidos como los más puros ejemplos de este estilo. Monet sentó las bases de la pintura moderna. Su pincel no buscaba comunicar una historia ni dar una instrucción moral al espectador, sino que ponía en el lienzo impresiones en función de las sensaciones experimentadas por el ojo. Las pinceladas puntillistas que pintó son el origen del arte pictórico moderno. Wisteria. Se trata de una obra que establece una sinergia entre la luz y los colores cítricos propios de la planta y su entorno. La composición es prácticamente abstracta. Solo los conocedores de Monet advierten inmediatamente que se trata de una pintura inspirada en la naturaleza. Campo de amapolas. Realizó el cuadro observando los cuadros de flores silvestres a las afueras de la ciudad que da título a la obra. Este cuadro revela la pasión de Monet por el color. Con pintas de rojo dispersa las flores en una profusión natural a través de los exuberantes campos verdes. Jardín de Giverny. Cuando las lilas florecieron, Monet las pintó con pinceladas cortas y gruesas, de color concentrado. En esta obra aparece el efecto flotante de una capa de flores, la cual se reparte entre zonas soleadas y sombreadas. Camille Pissarro, pintor francés considerado líder del movimiento impresionista. Sus obras son consideradas primicias del impresionismo y revolucionarias, dicho por pintores de la talla de Paul Cézanne, Claude Monet y Alfred Sisley. Los cuadros de Pissarro captan de manera pura el estilo impresionista: profundidad, imagen construida con pinceladas visibles, uso de la vibración en el color y un prolijo estudio de la luz natural. Las pinturas de Pissarro son abiertas y claras, principalmente paisajes. Pissarro sabe capturar los efectos de cada hora del día y época del año en todo tipo de paisajes. De hecho, muchas veces pintó un mismo paisaje en diferentes estaciones del año. Otoño, Álamos Eragny. El cuadro presenta un paisaje cerrado de árboles al final de la primavera, con una luz muy intensa. Se distinguen tres fases: el césped formando una franja de color denso y vivo, los árboles formando la imagen principal y la más clara, y el cielo apagado y gris, en contraste con el resto de la obra. Joaquín Sorolla y Bastida.
Nacido el 27 de febrero de 1863, este artista valenciano plasma en su arte los periodos del luminismo e impresionismo. Paseo a orillas del mar. Esta es una de las obras más célebres de Joaquín Sorolla. Muestra a su esposa e hija caminando por la playa mediterránea de Valencia. Los efectos de luz que logra son únicos en su estilo. En este cuadro se aprecia en todo su esplendor la especial capacidad del artista para plasmar rayos solares reflejados sobre telas blancas. Bote Blanco. Esta obra maestra del impresionismo español capta una escena costumbrista del litoral valenciano. En la pintura aparecen dos niños en el mar, jugando junto a su bote. Rompeolas de San Sebastián. Este cuadro muestra una tarde-noche veraniega en la ciudad vasca donde los habitantes se reúnen para contemplar el majestuoso espectáculo natural. El cielo nuboso y de tormenta hacen al artista seleccionar de su paleta una gama de tonos cercanos al verde y el gris. Sorolla demuestra una visión fuera de lo común, capturando los más leves detalles y matices, para que la pintura muestre no solo la imagen, sino toda la atmósfera del momento. Pierre-Auguste Renoir. Pierre encuentra en la pintura una forma distinta de interpretar los acontecimientos que ocurrían en esos años. Tanto es así que a través de la iluminación y los colores desarrolla una realidad paralela, llena del encanto y la viveza que él mismo carece debido a sus dificultades personales. Un elemento pictórico presente durante toda su carrera es el difuminado característico que aplica a desnudos y figuras femeninas. Esta forma de pintar definió su estilo. Baile en Moulin de la Galette. El cuadro muestra una escena social cotidiana un domingo en París, donde la clase trabajadora se arreglaba y salía a beber, comer y bailar en el Moulin. Se aprecian parejas bailando en la pista, mientras que familias conversan sentadas en mesas, con vasos de cristal y bebida. Los árboles alrededor hacen que la escena se convierta en algo natural, por lo que transmite un estado de ánimo de liberación y despreocupación. La Renouille. Se trata de un popular balneario en las cercanías de París, que frecuentaban Claude Monet y Renoir, donde pasaban tiempo comparando sus composiciones y practicando la representación de la luz en el agua. Competían para ver quién era capaz de plasmarla con más elocuencia. Edouard Manet. Las obras de Manet muestran una visión emotiva del hombre europeo del siglo XIX. Batalla de Kearsarge y Alabama. Esta es la primera marina ejecutada por Manet. Fue inspirada por una foto de la prensa con noticias sobre la Guerra Civil Americana, demostrando la gran sensibilidad y rápida respuesta del artista ante los acontecimientos de actualidad. El Pífano. Cuadro de niño tocando el flautín militar. La paleta colorida es muy reducida y el espacio sin profundidad. Apenas se distingue el límite entre el plano horizontal del suelo y el vertical del fondo, coloreado de un gris muy poco matizado y totalmente despojado. Edgar Degas. Degas es uno de esos pintores con un estilo único, especialista en captar el movimiento del cuerpo hasta un punto casi obsesivo, pues más de la mitad de todas sus obras están ambientadas en el ballet, que vendrían siendo alrededor de unas 200. La clase de danza. Se trata de una escena imaginaria en la sala de ensayo de la Ópera de París. Muestra a unas niñas estudiantes de ballet con sus madres que están en la sala con ocasión del día de examen. Ensayo de ballet en el escenario. Muestra el ensayo general con la emoción y todos los elementos que utilizarán en la actuación final. Escenografía, atuendos, peinados e iluminación. Destaca el trabajo de luz y sombras, un elemento recurrente en sus creaciones. Eso sería todo por parte del equipo 3. Muchas gracias por su atención.